Buenas tardes, mi nombre es Angie Molina y yo les voy a exponer el artículo 20 del libro Segundo Manual sobre Tecnología de la Información en la Educación Primaria y Secundaria. El artículo 20 se titula El papel de los constructos afectivos y generales de los docentes en el uso de herramientas de enseñanza y aprendizaje basadas en tecnología de la información en el aula. El resumen en general del capítulo habla que desde los años 60 la tecnología de la información ha sido incorporada gradualmente a la educación, ya que antes se utilizaba un modelo conductista, lo que limitaba el aprendizaje de los estudiantes y pues los avances tecnológicos no eran tan grandes como lo son ahora. Además, menciona que el rol docente es muy importante a la hora de enseñar a los estudiantes, ya que si un docente no sabe mucho de una herramienta o no está motivado, pues va a hacer que los estudiantes también sientan esa inseguridad o esa desmotivación, lo que va a impedir pues que el aprendizaje sea más ameno. Y el capítulo en general analiza cómo estas variables influyen en la enseñanza y el aprendizaje con tecnología. Empezamos con herramientas basadas en TI, o sea, en tecnologías de la información, o en inglés, IT-Based Tools. Bueno, básicamente habla de que hay dos tipos, que son las abiertas, que son flexibles, y las cerradas, que son inflexibles. Las abiertas son recursos que están en línea, que promueven la exploración y la interacción entre estudiantes, lo que permite que haya un conocimiento más ameno, sea autónomo, sea más creativo, fomente un pensamiento crítico en los estudiantes y de paso que también puede ser colaborativo, lo que ayuda a que se trabaje mejor este tipo de herramientas o el tema de que se esté hablando en la clase. También que los docentes eligen entre ellas, pues según el tema que vayan a ver y pues esto con las necesidades que tengan sus estudiantes. Y las cerradas o inflexibles son programas fijos instalados en computadoras con temas predefinidos en los cuales el estudiante no puede como explorar su creatividad, sino que está estrictamente puesto para que haga cierto tipo de cosas. Por ejemplo, se utiliza para ya sea aprender las tablas de multiplicar o hacer ejercicios matemáticos o que tengan que ver con lógica, que pues son más ejercicios repetitivos y de memorización. La evolución de las herramientas de enseñanza y aprendizaje o Evolution of if Teaching and Learning Tools. Bueno, habla de que el uso de las TI evolucionó junto a los enfoques educativos, como lo fue el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo o el aprendizaje social. Como lo mencioné antes, el conductismo era lo que más se veía en ese entonces y lo que hacía era que el aprendizaje fuera más rígido, más solo recibir información que explorar como otras formas de aprender. Esto hacía que, pues, como hablé, hubieran herramientas cerradas que eran repetitivas, como los ejercicios prácticos de matemáticas o para aprender a escribir o ese tipo de cosas. Cuando llegó el constructivismo, que es como lo opuesto al conductismo, que es lo que se enfoca en que el estudiante aprenda y sea como el dueño de su propio conocimiento, hizo que se implementaran este tipo de herramientas flexibles o abiertas que mencioné anteriormente. Y con el cognitivismo y el aprendizaje social, estas tecnologías fueron más interactivas y promovían ese pensamiento crítico y la colaboración entre estudiantes. Pasamos al ejercicio repetitivo o drill and practice. Las primeras computadoras, que de hecho lo menciona en el libro, las Skinner, que fue uno de los pioneros de el conductismo, creó los computadores de enseñanza, que básicamente eran hechos para que los estudiantes pudieran reforzar
en su mayoría ejercicios matemáticos. Entonces, si lo hacían bien, pues tenían un mensaje que hacía bien hecho y si no, pues tenían que volverlo a hacer. Esto, pues como lo menciono, eran contenidos básicamente para reforzar lo que era lenguaje y matemáticas. O sea, no se necesitaba de que el estudiante fuera como creativo o fuera más partícipe en su conocimiento. Solo se necesitaba que memorizara. Y aunque fueron útiles, pues lo que hacía era que limitaban la creatividad del estudiante y pues esto afectaba la motivación que tenían ellos para enfrentar los temas o a la hora de ver la clase, pues que fuera más ameno. Luego están las hojas de cálculo y base de datos o spreadsheets and databases, que estas herramientas marcaron el paso hacia un aprendizaje más autónomo y creativo y este tipo de herramientas lo que hacen es que facilitan cálculos, facilitan analizar información, representar datos, hacer gráficas, buscar fuentes y pues esto ayuda a que los estudiantes sean más autónomos, como lo menciona en el texto, y esto fomenta como una comprensión más allá y una exploración activa de su conocimiento. Con la simulación o simulation, este software de simulación es introducido a situaciones reales dentro del aula. Los docentes pueden elegir en qué momento de su clase pueden llevar una simulación para que los estudiantes estén más o menos con su conocimiento. ¿Esto qué hace? Esto permite a los estudiantes experimentar, probar hipótesis y desarrollar el pensamiento crítico, especialmente pues en lo que es el área de tecnología o las ciencias. Un ejemplo de simulación es Scratch, que lo que permite es desarrollar un pensamiento computacional y de paso saber cómo funciona un algoritmo. Entonces, esto sirve para que cuando ellos estén en una situación real, por ejemplo, si estudian alguna ingeniería o algo en el que tengan que ver eso más a fondo, pues ya saben más o menos cómo funciona. Realidad virtual y aumentada. Virtual and Augmented Reality. Bueno, estas tecnologías ofrecen experiencias inmersas que combinan el mundo real y el virtual. Esto aumenta la comprensión cognitiva, la participación y el interés de los estudiantes al integrar múltiples sentidos en el aprendizaje. Esto sirve mucho ya que los estudiantes pueden como crear situaciones en las que van a enfrentarse más adelante en la vida real. Por ejemplo, un estudiante de veterinaria que puede estar haciendo una simulación, puede ver cómo es el paciente, puede manejar las cosas y ya va a saber o va a estar más tranquilo a la hora de enfrentarse a la realidad, ya que lo pudo hacer de manera virtual. Y esto pues hace que los estudiantes refuercen más en lo que fallan y permite que la experiencia sea un poco más real. Bueno, está la interacción de constructos con el aprendizaje basado en TI o Interaction of Construction with It-Based Learning. El impacto de las tecnologías depende de los constructos personales de los docentes y de los estudiantes, como lo es la motivación, la autoeficiencia, la creatividad y la autonomía. Entonces, como venía mencionando, si un docente está inseguro, desmotivado o con miedo o digamos muy cerrado a lo que es la tecnología, va a impedir de que el conocimiento realmente le llegue a los estudiantes porque lo va a hacer o de manera no tan pertinente o simplemente va a hacerlo como muy esporádicamente. Al igual los estudiantes, si el estudiante ve que el profesor no tiene una buena disposición a la hora de enseñar algo, pues esto va a hacer que su rendimiento baje. O si el docente está motivado, pero los estudiantes no, pues el docente puede buscar estrategias para que los estudiantes se sientan mejor o más activos a la hora de enseñar el tema que van a ver. También estos factores fortalecen la relación positiva entre las TIC y el aprendizaje, ya que un docente que esté en la capacidad de enseñar las tecnologías de la información y la comunicación va a hacer que el aprendizaje en su clase sea mucho mejor y sea más ameno. Tenemos el Teacher Change, Teacher Knowledge and Pedagogical Belief o conocimiento y creencias pedagógicas del docente.
Los docentes que poseen conocimiento sobre el uso de las TIC y creen en su valor educativo las integran mejor en el aula. Esto permite que sus clases sean mucho más dinámicas, mucho más significativas y permitan que el estudiante realmente pueda aprender cómo funciona no solo la tecnología, sino la manera de comunicarnos y demás. Además, también se menciona en el libro que la colaboración entre profesores es muy importante, ya que fortalece como la confianza que tengan de ellos mismos, y esto pues se va a ver reflejado en las clases, ya que si un docente tiene dudas o no sabe cómo integrar X herramienta, otro docente que ya lo hizo puede ayudarle, y esto va a hacer que el docente busque sus propias maneras de enseñar a los estudiantes y haya motivación de parte y parte. Además de que los estudiantes también se benefician, ya que muestran mejoras en el pensamiento, ya sea tecnológico, computacional o demás, y el aprendizaje. Cuando los docentes usan estas herramientas, pues hacen que los estudiantes sepan más cosas y no estén tan perdidos cuando entren ya sea al mundo laboral o a la universidad. Ahora tenemos autonomía, creatividad y flexibilidad. En la autonomía, los maestros autónomos pueden ajustar mejor su enseñanza a nuevas tecnologías, ya que la tecnología siempre es cambiante, así que va a tener que enfrentarse a retos para poder organizar mejor cómo va a enseñar de nuevo una tecnología, y esto pues permite que amplíe más su manera de enseñar, y esto va a verse reflejado en el estudiante, ya que también va a saber cómo enfrentarse a este tipo de situaciones. Y se considera un elemento fundamental para un uso efectivo de la tecnología en la educación, ya que la tecnología es como lo que rodea el siglo XXI, entonces es muy importante que cada docente enseñe este tipo de herramientas, o en este caso las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora pasamos a la creatividad. Henriksen y Mirsha en 2015 explicaron que los docentes creativos se atreven a probar cosas nuevas y usar métodos innovadores con herramientas tecnológicas. Esto, como he mencionado, permite que el estudiante aprenda de una manera más amena y explore su creatividad. Además de que las prácticas creativas con tecnología estimulan la innovación tanto en docentes como en estudiantes, pues al docente poner retos o al docente ver retos puede innovar la manera en la que enseña o en la que ve un programa o una tecnología. Y la creatividad del docente mejora el ambiente del aula y del aprendizaje, porque un docente que enseñe de manera conductista no va a ser lo mismo que lo enseñe un docente que abre las posibilidades y da muchas herramientas para que los estudiantes puedan aprender de maneras diferentes. Flexibilidad. La flexibilidad permite adaptar métodos y estrategias a contextos cambiantes. Como mencioné antes, pues la tecnología va evolucionando cada vez más, entonces los docentes van a estar en retos que van a necesitar cambiar, y pues dependiendo de un contexto, ya sea sociocultural, pues los estudiantes van a saber más o menos de un tema y los docentes van a tener que estar en la capacidad de enseñarlo. Los docentes democráticos e innovadores que aplican las TIC con más éxito que quienes tienen estilos tradicionales. Claro, como mencioné antes, un docente que abra las oportunidades para que los estudiantes eleven su creatividad y su pensamiento crítico va a ser más efectivo y más ameno que un docente que solamente dicte la clase y no permita que el estudiante realmente aprenda o sea autónomo de su conocimiento. Y además de que la flexibilidad se reconoce como un factor clave en la enseñanza del siglo XXI, porque como mencioné, todo está en torno a la tecnología, y la capacidad de ser flexibles a la hora de enseñar y de aprender es muy importante. Tenemos la motivación y la satisfacción. Bueno, como veníamos retomando, cuando un docente sabe utilizar las TIC, mejora la eficiencia de su enseñanza y la capacidad en que los estudiantes van a aprender. Cuando los estudiantes se sienten satisfechos de la enseñanza que han recibido, hace que quieran buscar más y más y eleve su pensamiento tecnológico, computacional
o demás. Y una enseñanza que sea centrada en el estudiante con el apoyo de la tecnología va a hacer que el estudiante eleve su potencial mucho más, ya que la tecnología es una herramienta que permite facilitar las cosas, resumir más la información y esto hace que se pueda ser más eficaz a la hora de aprender o enseñar un tema. Y tenemos la autoeficiencia y la confianza tecnológica, que esto va a determinar el grado en que los docentes usan las TIC, ya que un maestro con actitud positiva hacia la tecnología se siente más seguro de sí mismo y está dispuesto a innovar y a que sus estudiantes puedan ver el mundo de una manera más amplia. Además, cuanto mayor es la autoeficiencia o la autonomía que tenga tanto el docente como el estudiante, más alto va a ser el desempeño de estos mismos. En conclusión, las herramientas tecnológicas, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, transformaron la educación desde los años 60, pasando por métodos rígidos como el conductismo a estrategias más flexibles y centradas en el estudiante, como lo puede ser el constructivismo. El uso de las TIC ha cambiado el rol del docente de un transmisor a ser un guía o facilitador del aprendizaje de cada estudiante. Y el potencial educativo de las TIC depende de docentes con creencias, actitudes positivas que permitan poder explorar nuevas formas de aprender este tipo de herramientas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.